Un cordial saludo para cada uno de los participantes en este quinto Congreso Internacional de Pensamiento, Cultura y Sociedad. Me permito presentar la ponencia Representaciones mediáticas del suicidio en entornos digitales y sus implicaciones para la salud mental pública, que expone los avances del proyecto PI 119 SOT-EXAC 2026, adscrito al Grupo de Investigación Sujeto Mente y Comunidad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. Ese trabajo ha sido desarrollado por Ángel Saúl Díaz Telles, Marta Liliana Reño Múnera y quien les habla, Jennifer Mejía Ríos. Partamos de un dato que no deja ser inquietante. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 700.000 personas mueren cada año por suicidio. Además, constituye la cuarta causa de muerte entre jóvenes entre los 15 y 29 años. Sin embargo, pues más allá de esa dimensión epidemiológica, desde Durkheim entendemos que el suicidio no puede leerse únicamente como un acto individual, sino como un hecho social que expresa los niveles de integración y regulación presentes en una sociedad. A esta comprensión se le suma la dimensión comunicativa que introduce una complejidad adicional. Los medios no se limitan a informar sobre el suicidio, también intervienen en la construcción simbólica desde la cual la sociedad interpreta ese sufrimiento psíquico. Y en el ecosistema digital contemporáneo, pues además de la economía de la atención y los algoritmos que privilegian contenidos de alto impacto emocional, está esta intervención pues se intensifica de maneras que los marcos teóricos tradicionales no alcanzan a explicar del todo. Y frente a ello pues surge una pregunta central: ¿de qué manera las representaciones mediáticas del suicidio en entornos digitales configuran marcos interpretativos sobre el malestar psíquico y qué implicaciones tiene esto para la salud mental pública? Para responder a esta cuestión, desarrollamos una revisión sistémica de la literatura cuyos principales hallazgos queremos compartir hoy con ustedes. La revisión tiene dos objetivos. Primero, identificar los marcos teóricos que han orientado el estudio de la relación entre medios de comunicación y conducta suicida. Y segundo, examinar las implicaciones de estas representaciones mediáticas en ecosistemas digitales para la comunicación responsable y la prevención en salud mental. Para ello, pues realizamos una revisión sistemática de la literatura siguiendo los protocolos PRISMA. La búsqueda se llevó a cabo en 7 bases de datos: Scopus, Web on Science, PubMed, Reality, Dialnet, Cielo, Google Scholar, en español, en inglés, sin una restricción temporal inicial a corte de julio del 2025. Y a partir de 193 registros identificados y luego de eliminar los duplicados, también de realizar el cribado por título y resumen y aplicar los criterios de elegibilidad, se consolidó un corpus final de 62 estudios. Para su análisis construimos una matriz de codificación temática desde un enfoque híbrido. Por un lado, las categorías principales se definieron de manera deductiva a partir de los marcos teóricos consolidados, y por el otro, las subcategorías emergieron inductivamente del examen del corpus, y esta estrategia pues nos permitió organizar los hallazgos en unos ejes analíticos. De manera general, los resultados de la revisión se organizaron en 5 ejes analíticos. Estos ejes se definieron a partir del corpus final, después de todo el proceso de cribado, de depuración y de aplicación pues, de los criterios de delimitación, que son los que ya les voy a compartir. El primer eje se inscribe en esa perspectiva durkheimiana. Si entendemos el suicidio como un hecho social, entendemos los sistemas simbólicos que producen sentido sobre él. Entre ellos, pues los medios de comunicación también van a participar justamente en esa configuración. En ese punto, la teoría de framing de Edelman permite precisar mejor esa idea. Los medios no solo seleccionan los hechos que hacen visibles, sino que también los organizan dentro de marcos interpretativos que definen los problemas, atribuyen causas y sugieren determinadas respuestas o soluciones. La evidencia revisada muestra que la cobertura mediática del suicidio suele privilegiar explicaciones centradas en lo individual, como los trastornos psicológicos o las circunstancias biográficas de las personas. En contraste, tiende a dejar en segundo plano determinantes estructurales como la pobreza, la violencia o la exclusión social. Y esta forma de encuadrar el fenómeno pues no es menor, porque contribuye al reforzamiento de la estima y puede dificultar tanto en el plano social como subjetivo y la búsqueda oportuna también de ayuda.
El segundo eje se centra en dos de los conceptos más consolidados en este campo. El efecto Werther plantea una cobertura mediática prominente del suicidio que puede incrementar su incidencia por imitación. La evidencia ha permitido identificar algunos factores que modulan justamente ese efecto, entre ellos la prominencia de la cobertura, la similitud percibida entre el causa y la audiencia, la celebridad del sujeto y el nivel de detalle con que se presenta el método. Un caso ilustrativo es el de Kurt Cobain. Pese a su proyección global, los incrementos observados fueron moderados, en parte porque la cobertura evitó como ese sensacionalismo. Y esto permite advertir que no solamente importa qué se comunica, sino también cómo se narra. Como contraparte, el efecto papágeno describe el potencial protector de aquellas narrativas que visibilizan estrategias de afrontamiento y alternativas frente al suicidio. En Austria, por ejemplo, se encontró que las noticias centradas en la historia de superación y que van acompañadas de referencias de ayuda profesional se asociaban a reducciones en las tasas de suicidio. Sin embargo, ambos efectos presentan limitaciones. Discúlpeme que se me pasa aquí la diapositiva. Les decía pues que ambos efectos presentan limitaciones. Buena parte de la evidencia disponible proviene de diseños que son predominantemente correlacionales y de una base empírica construida principalmente en contextos del norte global, lo que pone en cuestión su aplicabilidad directa sobre América Latina. El tercer eje es quizás como el más urgente. Jarbach y más tarde Coolidge y Hebb diferenciaron una mediatización del primer orden caracterizada por los medios de las masas del siglo XX, de una mediatización en la que los medios digitales dejan de funcionar solamente como canales y pasan a construirse o constituirse más bien en una dimensión estructurante de esa experiencia social. En el ecosistema, la economía de la atención impulsa la amplificación de los relatos dramáticos por encima de aquellos que privilegian la contextualización. Miremos los algoritmos de recomendación. No operan de manera neutral, tienden a favorecer contenidos de alto impacto emocional. A su vez, las redes sociales producen fenómenos nuevos, comunidades que funcionan simultáneamente como redes de apoyo y como espacios de refuerzo también de desesperanza. Resultados de búsqueda en los que los métodos adquieren mayor prominencia que los recursos preventivos y una producción de contenidos que supera pues la capacidad de la moderación automatizada. Y aquí se ubica pues una de las contribuciones centrales de nuestra revisión y es articular la mediatización con la economía de la atención como un marco integrador para comprender la visibilidad diferencial de las narrativas de riesgo frente a narrativas que son protectoras. El cuarto eje examina las guías de comunicación responsable. Las directrices de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones cuentan con un sustento fundamentado. Nos dicen evitar detalles del método, no romantizar el acto e incluir recursos de ayuda. Y el caso de Austria mostró que una formación periodística sostenida puede generar impacto. Sin embargo, la literatura documentada nos muestra una brecha persistente entre las recomendaciones y la práctica, presiones comerciales, escasez de recursos en las redacciones y ausencia en la regulación que es vinculante. Además, en entornos digitales donde cualquier usuario puede producir contenido, pues las guías pensadas para periodistas profesionales apenas alcanzan a cubrir una fracción de ese ecosistema real. Y el quinto eje pone en evidencia un vacío que es crítico. La investigación se ha centrado en medios del norte global, de alcance nacional o internacional, y América Latina, pues está como subrepresentada y los medios locales aparecen pues prácticamente ausentes. Esto resulta problemático porque la proximidad geográfica entre el caso cubierto y la audiencia pues puede producir niveles de identificación un poco más intensos. En el Quindío, con indicadores de autolesión por encima de la media nacional y un ecosistema mediático mixto, pues constituye un caso idóneo para explorar en esta escala. La discusión pues, nos permite identificar cuatro tensiones. Por allí vamos. Una tensión que es epistémica, los marcos de Werther y Papágeno
no constituyen instrumentos neutros, su validez en contextos latinoamericanos donde lo familiar, el estigma religioso y los patrones culturales son distintos, requiere una demostración empírica. También vemos una atención tecnológica. Estos conceptos fueron elaborados para medios analógicos con ciclos lentos y distribución centralizada. Y la mediatización profunda exige no solamente ajustes, sino revisiones del orden conceptual. Vamos también por una atención normativa. Las guías existen, sí, pero su efectividad dependen de condiciones estructurales que la investigación ha tendido a desestimar. Y finalmente, una atención escalar. Investigar medios locales en regiones con alta vulnerabilidad no constituye un particularismo, si queremos decirlo así, sino que implica construir evidencia plural y situada, necesario para que las políticas de comunicación tengan un anclaje en la realidad que buscan transformar. Y para ir cerrando, presentamos algunas conclusiones parciales de este estudio. Las representaciones mediáticas del suicidio configuran marcos interpretativos sobre ese malestar psíquico a través de dos mecanismos articulados. Por un lado, el encuadre narrativo que tiende a individualizar el sufrimiento y por otro, la amplificación algorítmica que favorece contenidos de alto impacto emocional por encima de aquellos que tienen una orientación preventiva. Bueno, pues esto por acá, pues esto tiene unas implicaciones muy concretas para para los comunicadores, incorporar las guías no como restricciones, sino como mediaciones que amplían la capacidad narrativa para plataformas, para auditar sus algoritmos en relación con la exposición acumulada de narrativas de riesgos y para la política pública en América Latina, pues financiar la adaptación de las guías internacionales a realidades locales. Esa dualidad de los entornos digitales capaces de amplificar el riesgo y al mismo tiempo de operar como espacios de prevención, no autoriza la inacción, ¿cierto? Las condiciones bajo las cuales la comunicación pueden contribuir a reducir la mortalidad por suicidio pueden ser identificadas y su estudio contribuye pues a una prioridad con implicaciones directas para la salud pública. Dejo a su disposición el código QR con las referencias bibliográficas que sustentan esta fase de la investigación. Para cerrar, pues agradecemos su atención y la posibilidad de compartir estos avances investigativos. Esperemos que estos avances también aporte a la reflexión sobre la relación entre comunicación, entornos digitales y salud mental pública. Muchísimas gracias.